tardó 50 años en traducirse del alemán al español el Capital, o sea que entra en España a principios del siglo XX. Porque lo que sucede, lo que está pasando es que el movimiento obrero ha cobrado una fuerza y un desarrollo extraordinario. Ha cobrado la fuerza por las condiciones materiales de existencia, que es lo que nos va a decir el marxismo, ¿no? Y se ha organizado, habíamos hablado de aquellas asociaciones de compañeros, cooperativas, organizaciones benéficas que se van estructurando muy tímidamente al principio del siglo XIX para defenderse de la miseria y de las condiciones extremas en que viven. Esto se tiene que ir organizando, se tiene que ir arbitrando. Además, esto comienza en la gran potencia industrial que es Inglaterra, pero va a extenderse al resto de los países donde el capitalismo se va a ir afianzando. Y ese movimiento, pues, lucha, como decía Marx también, ¿no? Los hombres establecen relaciones entre sí, pero no saben darles el nombre. Lucha por cambiar las condiciones de vida, con unos discursos en muchos momentos pues, utópicos, bastante inmaduros, pero sabiendo que los trabajadores no pueden consentir de ninguna manera. ¿Qué te pasa? Oye, es que me pones nerviosa. Te fue a buscar un vaso, yo creo. Ah, bueno, muchas gracias. Los trabajadores no pueden aceptar pasivamente la explotación que están sufriendo de la patronal, de los empresarios, ¿no? Se van a crear los sindicatos por los que tanto luchó Flora Tristán, se van a extender, y el ideario anarquista, vamos a hacer un brevísimo repaso a todo galope porque el curso es muy breve, pero el ideario anarquista lo conocéis, por lo menos las bases, ¿no? Las bases del anarquismo. La unión de los trabajadores, en realidad es la unión de los trabajadores. Hay que organizarse para cambiar el mundo. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Pues siendo mejores, siendo buenos, repartiendo la riqueza, apropiándonos de los medios de producción, sin duda, claro, pero los trabajadores, sin que aceptemos ni la represión del Estado, ni la organización del capital que está allá, la policía, el ejército, los tribunales de justicia, las leyes que nos oprimen, las elecciones que se están dando continuamente para poner en el poder a los mismos representantes del capital. Los partidos son representantes de diferentes facciones del capital, esto lo hablaremos. Por lo tanto, la fraternidad, la unión de los trabajadores y la fraternidad cambiará el mundo. Es imprescindible, podrías encontrarla Emma Goldman. Es imprescindible también leer a Emma Goldman. Emma, tal cual, Goldman, que es un apellido judío, hombre de oro, G-O-L-D-M-A-N. Ella es estadounidense, nació a finales del siglo XIX, es una de las grandes difusoras del anarquismo en Estados Unidos. Estados Unidos, que con la que no recuerdan casi nadie, ni siquiera los historiadores actuales, el anarquismo tuvo una enorme fuerza entre esos años. Es finales del XIX, el último tercio del XIX y principios del XX. Y tenemos las memorias de Emma Goldman, que se han publicado en español hace un poco tiempo, en una editorial asequible. Ella nos va a explicar esto, nos va a explicar cómo dedica su vida y la de sus compañeros a la difusión de estas ideas. Los trabajadores han de unirse, han de establecer unas reglas de comportamiento y de organización en contra del capital, del Estado, de la organización política y económica que ha montado el poder económico en el mundo entero. Claro, es curioso, es un hecho, ¿no? La enorme difusión que tiene este ideario, mucho más elaborado, va a beneficiar además también la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres va a ser incorporada en alguna medida a estas organizaciones.
en España, donde crece con una fuerza enorme en Cataluña y en Andalucía. Son los dos focos impresionantes. Tengo una anécdota personal muy bonita, porque fuimos a Japón y fuimos con un grupo anarquista catalán que iba a dar unas conferencias en Japón. Y fuimos a ver a una señora enormemente culta, instruida, muy conocida allí. Estuvimos en su casa, que era tan amable. Y yo, claro, sorprendida de que en Japón hablaban también castellano, en español, y le dije, ¿y usted por qué aprendió español y por qué se interesó por España? Y me dijo, porque soy anarquista. Claro, eso era muy hermoso, ¿no? Era muy representativo. Ya, bueno, estoy hablando de esto era los años 70 del siglo pasado, pero ya de todas maneras no tenía la fuerza en absoluto que tuvo a finales del 19 y principios del 20, ¿no? La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que era el sindicato en España, llegó a tener 1 millón de afiliados. El año 31, cuando se proclama la República, más o menos en los años 30, y España en aquel momento tiene 22 millones de habitantes. ¿Sí? O sea que la mayor parte de los trabajadores se dejan captar y se unen en aquel sindicato. Claro, tiene unos planteamientos muy benéficos, muy amorosos. Son los que hablan en varios de sus panfletos y de sus escritos y de sus periódicos. Hablan de... ¿No has encontrado el Magón? Es que no conecta eso. Pues son de los que hablan del amor, de las relaciones sexuales, introducen temas afectivos y personales que los partidos políticos, sobre todo los partidos conservadores, pues no van a preocuparse de ellos, ni muchísimo menos con un planteamiento abierto y normalista. Y las mujeres en España se van a organizar en la Organización de Mujeres Libres, que tiene un boletín, el boletín de Mujeres Libres se encuentra, bueno, está en la hemeroteca y es asequible, y van a tratar todos estos temas con una perspectiva nueva. Realmente son emocionantes e interesantes todos los trabajos que han hecho. Quizá yo les explico esto desde esa perspectiva tan favorable porque mi abuela era anarquista y yo quiero hablar de ella un minuto porque se lo merece, ¿verdad? Porque mi abuela, Regina del Amo, que nació en 1877, pues cuando tenía 18 años estaba difundiendo el amor libre, el control de natalidad, la prevención de las enfermedades entonces eran terribles, ¿no? Genéticas, con la eugenesia, la eutanasia, es decir, los planteamientos, algunos de los cuales todavía están pendientes hoy, como la eutanasia, estaban en el ideario anarquista, estaban en la difusión de sus ideas y estaban en la lucha de aquellas personas. Bueno, un sector, porque no son todos, bueno, un sector importante, además eran vegetarianos, introdujeron el naturismo y el vegetarianismo en España sobre todo, trayendo un poco de racionalidad a la alimentación. Bueno, entonces la pobreza obligaba a comer lo que fuera, ¿no? Se comían piedras, se comían garbanzos normalmente con un trozo de tocino. Hay muchos textos que nos van describiendo la situación económica de la España de los años finales del 19 y principios del 20. Está también el libro de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra. Ella lo que cuenta es la vida de su madre, claro, porque coge antes de la República, antes de la guerra. Entonces explican cómo en las zonas rurales de España se comía cada día, esto mi familia también lo había vivido, se comía cada día cocido, el cocido este que en cada región de España se hace de una manera, pero no es lo mismo, ¿no? Patatas, garbanzo, algo de verdura y le echas un trozo de tocino para que tenga esto. Eso cada día era lo que había. Y una sopa de ajo por la noche. Entonces, en aquellas condiciones de pobreza extrema en que están, la unión de los trabajadores significaba ayudarse económicamente, tener cooperativas, pero además le dan muchísimo enfoque, y el control de natalidad. Esto no quiero olvidarlo, porque el control de natalidad, no sé si ustedes pueden imaginarse lo que era difundirlo
en 1900, ¿no? En 1890. Porque la natalidad desbordada que sufrían las mujeres, que además era un disparate, ¿no? 8 o 10 hijos, que ponían la mitad en los primeros años de vida, que dejaban a las mujeres lisiadas. A principios de 1900, siglo XX, las mujeres tenían una expectativa de vida de 28 años. Y lo normal era que la mayoría de las madres no vieran a todos sus hijos adultos. Esto era rarísimo. En aquellas condiciones, los anarquistas traen métodos anticonceptivos, unas ideas higienistas, de alimentación, de cuidados sanitarios, de cuidados a la mujer parturienta, de cuidados a la infancia, todo eso, ¿no? Todo lo que se va a construir con unos avances, que además son avances también médicos, y que van a difundir muy especialmente. Y además van a hablar, van a tratar y van a discutir en muchísimos foros pues, de la situación de la mujer. Y por supuesto están en la línea de la igualdad total de sexos. Ellos van a ser los difusores de una cultura anarquista muy interesante, para quien tenga tiempo, ganas de analizarla, porque crean además los ateneos anarquistas que enseñan a leer, empiezan por ahí, claro, enseñan a leer a los trabajadores, pero que van a continuar con una difusión de cultura, de ideas nuevas, van a intercambiarse los libros. El movimiento anarquista y higienista, además, en Alemania también tiene mucha importancia, en Suiza traen autores muy importantes. Bueno, ellos van a traer a España en las conferencias y actos que organizan a los principales investigadores y científicos de la época. Son los que difunden. Pero se han encerrado, se cierran en la negación de participar en el sistema político que ha organizado el capital. De modo que esto va a ocasionar un verdadero drama, ¿no? Posteriormente, no participan en las elecciones, la consigna es abstenerse, la lucha de ser sindical, la lucha de ser obrera, la lucha de ser social, la de ser cultural, pero nada de contaminarnos con el Estado capitalista que aquí tenemos. Bueno, este es un brevísimo repaso de lo que suponen 100 años de anarquismo, ¿no? Al mismo tiempo, porque todo sucede al mismo tiempo, claro, el movimiento feminista que ha arrancado nuevamente con la vida fuerza en el año 48, pues sigue en todos los países. Pero el movimiento feminista tiene uno de los programas, una de las reivindicaciones fundamentales es el voto, por lo menos el movimiento feminista, el sufragismo, ¿no? Con lo cual no se entienden con el movimiento anarquista, no hay intercambio, ¿verdad? Pueden encontrarse cuando después que va a haber Margaret Sanger es una de las dirigentes estadounidenses que va a luchar por el control de natalidad. De su pluma, vamos, es la frase de que las mujeres no podrán nunca ser libres si no pueden controlar su propio cuerpo. Y ella creará una clínica de control ya a principios del siglo XX, nos encontramos, parece que es 1919, que le van a hacer a las autoridades, la van a detener por ello. O sea, el control, que haremos a esto enseguida, el control de la natalidad es una de las grandes luchas, las enormes luchas que tienen las mujeres. Con la cual enlazan y se alían y trabajan con el movimiento anarquista. Pero cuando se plantea la participación política, igualdad de derechos sí, pero igualdad de derechos sin derechos, sin leyes. Nosotros somos todos compañeros y todos nos tratamos de la misma manera. En una sociedad dividida en clases, orientada en clases y tal. Pero este movimiento tiene una enorme influencia en las luchas obreras, porque cuando Marx y Engels, después de publicar el Manifiesto Comunista, van a llevar adelante los proyectos de trabajo que se habían propuesto, el Manifiesto Comunista nos viene a decir, con brevísimas axiomas, ¿no? El motor de la historia es la lucha de clases.
¿Qué es lo que haya pasado hasta aquel momento? ¿Por qué sucedían las cosas que suceden? Bueno, los que sean historiadoras bien lo saben, o filósofas o literatas. Pues ¿qué nos habían contado? Que Dios había dispuesto el mundo. Dios lo ha dispuesto, lo ha organizado y así es, ¿no? Entonces, pues el poder pertenece a quien por orden divina lo ha recibido, que es la clase dominante. Después, vamos, pues, a través de las etapas y de las edades, con las luchas que se suceden, bueno, pues unos han nacido para esclavos, otros para siervos, otros para trabajadores, luego está el señor feudal, luego el rey y encima Dios, que es el que dispone esto. Con esta ideología funcionan las sociedades manteniendo el poder de los poderosos durante siglos, ¿no? Tenemos que, vamos a encontrar, como ya hemos visto rapidísimamente en la ilustración, cuando se pone en cuestión semejante leyenda, ¿no? Semejante distribución. ¿Qué pasará entonces? Se pone en cuestión el poder real, tarda bastante, pero por lo menos el poder feudal. Y entonces pues los otros señores también se quieren repartir, la burguesía llega y dice, pues esto para mí, ¿no? y van entonces a elaborarse todas las teorías estas que tenemos. Pero ¿por qué no sucede lo que no sucede? ¿Por qué no son pobres y por qué otros son ricos? ¿Por qué explotan unos a otros? Porque la sociedad está dividida en clases, que ahora hablaremos de la clase, ¿no? Y estas clases están en lucha, siempre están en lucha. La clase no existe si no está en lucha con las otras clases. Y en consecuencia, pues lo que ha sucedido es que la clase feudal y luego la clase burguesa se hace con el poder, domina los medios de producción y explota a los trabajadores que trabajan para ella y les extrae la plusvalía. Y esto que yo supongo que no hayáis leído el manifiesto, pues os suena porque esto es lo que ya sabemos y casi digamos en este siglo nacimos sabiéndolo. No es ninguna novedad. En el momento en el que se escribe y en el que se publica, es una conmoción. Es una conmoción porque da el asidero, da el cimiento teórico a las luchas que se están desarrollando. Las luchas se desarrollan, no esperan a que Marx y Engels vengan y se lo cuenten, por supuesto. Y los seres humanos que están en la lucha de clases todos los días y en la propia supervivencia, están viendo cómo salir de ese drama continuo. Pero estos autores vienen a establecer lo que se ha llamado el socialismo científico, es decir, vamos a analizar con precisión y vamos a darle nombre a cada una de las situaciones que se están produciendo. Y esto marca la creación de los sindicatos, que ya no son anarquistas, que ya se reclaman socialistas, con un nombre que sea socialdemocracia, será después también fortísima en toda Europa, con, ahora ya sí, la consigna de tomar el poder. Hay que derrotar a la clase dirigente y hay que socializar, hay que nacionalizar los medios de producción, que son los que detenta la clase dirigente. Como los tiene, es como los explota. Se ha apropiado de las fuentes de riqueza por todos los medios posibles y especialmente por la violencia. Estamos saliendo de la época esclavista, pero saliendo simplemente. El Partido Socialista se constituye en España en 1870, con lo cual pues todavía el esclavismo sigue clandestino, como sea, pero sigue funcionando, y los grandes países, los que van a ser los imperios coloniales, están conquistando todos los territorios que pueden, ¿no? Sobre todo África, que es el continente esquilmado, ¿no? Terriblemente esquilmado. Pero también, bueno, llegan hasta Asia. Holanda se hace con Indonesia, porque de lo que se trata es de hacerse con las materias primas. ¿Qué quiere el capital? Esto también nos lo va a contar con detalle Marx, pero hoy ya lo sabemos, aunque no lo hayamos leído. ¿Qué quiere el capital? Pues hacerse con materias primas para fabricar productos. Hay que fabricar y hay que vender. ¿Cuál es el objetivo del capitalismo? El beneficio, tener beneficio. ¿Cómo lo consigue? Pasa de una sociedad rural, de una sociedad muy atrasada, sobre todo en avances científicos, a una sociedad industrial, una revolución industrial, que se hace a través de
toda la serie de avances científicos, tecnológicos, técnicos que se han conseguido, ¿no? Pues ya sabemos, porque habremos leído y porque hemos visto películas, pues desde cuando se iba en diligencia, que ahora ya nos transportamos en ferrocarril. Y el barco de vela, que tiene el barco de máquina de vapor, y etcétera, y luego ya llegará el avión. Entonces, con la apropiación de las materias primas, porque además las potencias coloniales son europeas, fundamentalmente. Luego el imperio estadounidense llegará mucho más tarde y no funcionará de la misma manera. Son los países europeos que además están en construcción ellos mismos, la prueba de que no han acabado de asentarse ni las clases sociales de situarse, es que va a haber dos guerras mundiales espantosas, ¿no? Se van a enfrentar allí las potencias para apropiarse de la tierra y apropiarse de los medios de producción. Entonces, estos países, que son los que van a colonizar toda África y parte de Asia, y ya teníamos un imperio español, bueno, desguazado y destrozado, pero y que se está liberando en cierto modo porque no lo ha conseguido. En América, bueno, pues estas grandes potencias tienen que hacerse con las materias primas, el oro, el hierro. Europa, que es el continente que coloniza los demás, tiene pocas materias primas y mucho menos para un desarrollo como el que va a seguir, ¿no? Y ahí seguimos, porque allí está el Congo ahora asolado por unas guerras horribles, porque ha aparecido otro mineral muy importante, que es el coltán, con el que están fabricando todos los cacharros estos que tenemos nosotras, ¿no? Para que nos pongamos WhatsApp diciendo, ¡ay, qué guapa estás! Y tú, cuando viniste, me parece mentira que el otro día no. Pues para que hagamos esto, hay una guerra en un inmenso país precioso, que es el Congo, y están destrozando pueblos y matando gente, y las mujeres sobre todo, sufriendo lo que hay, ¿no? Bueno, pues es un panorama muy rápido de cómo se va a asentar el capitalismo. Y los partidos socialistas que se están creando, ya se plantean, es que naturalmente tienen que tomar el poder, organizar un Estado socialista, socializar los medios de producción, acabar con las guerras. Esto es uno de los mensajes del eslogan fundamental que tiene el movimiento socialista en el mundo y sigue teniendo, la paz, porque las guerras son imperialistas, las guerras son de apropiación y de expolio de los demás países y no se pueden conseguir. Ya veremos cómo estamos ahora. Bueno, pues tenemos otro gran movimiento, que es el movimiento socialista. Este movimiento socialista está impulsado ya, desde luego, y basado en los principios marxistas, en lo que Marx y Engels han estado trabajando, y el Capital ya se ha publicado en Alemania, es donde se difunde rapidísimamente, también en los países de habla inglesa. Aquí, como he dicho, llega mucho más tarde, pero se va a crear, o van a intentar crear, Marx y Engels, la primera internacional, la Internacional Socialista. El anarquismo tiene la fuerza que tiene, los grandes representantes como Bakunin y otros, pues acuden allí y no permiten que las tesis de Marx sigan adelante. La primera internacional se convierte en la primera internacional anarquista, repudiando el marxismo en ciertos términos, porque claro, la lucha de clases es evidente, la tienen allí y no la van a negar, pero la toma del poder, la socialización por el Estado de los medios de producción, todo esto lo rechazan. En eso, me decía el compañero tantas veces, ¿no? Todos los proyectos que Marx intentó llevar adelante fracasaron. Él es el gran teórico del capital. Entonces se va a crear la segunda internacional, la socialista, a principios del siglo XX. Bueno, estamos corriendo mucho, pero es imprescindible situarnos aquí, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres, mientras tanto, están en esa batalla que van a terminar tardíamente con la obtención del voto. Las anarquistas van a seguir en su línea y siguen, en el día de hoy siguen, pero el movimiento sufragista se va a encontrar con la hostilidad, la rotunda hostilidad del movimiento obrero
El anarquista, como he dicho, va a aceptar bastantes los planteamientos de las mujeres. Ellas tienen unos textos muy buenos criticando el machismo de sus compañeros, ¿no? Y sobre todo hacen un trabajo enorme contra la prostitución. Y le reprochan a los trabajadores y a los compañeros del sindicato y de sus organizaciones que acudan a prostíbulos, que sean unos machistas. Pero el movimiento sufragista, que ha conseguido el voto y que entiende que lo que hace falta es acceder al poder, está relacionado, que no, naturalmente, individualmente, unas mujeres entran en el Partido Socialista y otras no, etc. Pero como movimiento está relacionado, pero no inserto, en el movimiento sindical socialista, ¿verdad? Y en España conocemos las siglas, ¿no? Está la CNT, está la UGT, la Unión General de Trabajadores. Cuando llega la República son las dos grandes centrales sindicales que hay en el país. Y en esta lucha porque las mujeres accedan al poder político van a encontrar una hostilidad enorme por parte del movimiento socialista. En Mujer y Poder Político, uno de los libros, creo que no sé si está aquí, Felipe, no sé si está aquí. Es mi tesis doctoral. Estoy haciendo el análisis, la descripción de lo que fue la relación del movimiento feminista con el movimiento socialista. Y Anna Kulistiov, que es una de las grandes sindicalistas italianas, principios ya del 20, estamos en el año 9 o 10, en uno de los encuentros, de los congresos de los sindicatos socialistas, critica de una manera acerba la postura que tiene el sindicato, porque, entre otras cosas, el sindicato se niega a aceptar la sindicación de las mujeres, la afiliación de las mujeres, la afiliación de los partidos políticos y el voto, que son uno de los enemigos, pero muy cualificados del movimiento sufragista. A las mujeres les cuesta decenas de años conseguir que el Partido Laborista en Gran Bretaña y el movimiento sindical acepten defender el voto de las mujeres. Nos vamos a encontrar que en realidad hasta casi la obtención, ¿no? En 1920 en Estados Unidos, en 1928 en Gran Bretaña, con sus oscilaciones, es decir, para el investigador dirá, no, porque en tal fecha, no sé qué, dijeron. Bueno, ese es el enfrentamiento continuo, que no sé si no podíamos situarlo en el día de hoy, entre el movimiento sindical y el movimiento feminista. Porque el movimiento sindical tampoco asume, yo no diría que lo ha asumido hoy, la igualdad de salario y de condiciones laborales entre hombres y mujeres. Hoy no va a decir que no, porque nos faltaría nada más, ¿no? Un siglo después. Pero en la actuación, en la práctica, en su trabajo diario, en su lucha cotidiana, realmente los sindicatos defienden a las mujeres y han planteado alguna vez una huelga general o una huelga sectorial pidiendo la igualdad de salario solo con este planteamiento. Bueno, este es un repaso a galope de lo que ha pasado en un siglo de movimientos sociales y luchas sindicales. Bueno, pues las mujeres han reclamado, como vimos, la igualdad de salario, se han reconocido como trabajadoras. Las mujeres están en la batalla de pedir la igualdad de educación. No sé si el otro día o ha sido esta mañana, como estoy hablando todo el día, pues he comentado cómo en España se consigue que las mujeres entren en la universidad en 1911. Y cuando las mujeres llegan a la universidad, se matriculan por primera vez dos muchachas, que son dos heroínas, cuyos nombres no tenemos, en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, los compañeros las apedrean. Los chicos salen y las apedrean. Entonces, una tía abuela mía, ¿verdad? Familia liberal, socialista, era Rosario de Acuña, asturiana muy conocida, una escritora, masona, una de las primeras mujeres que está en la masonería, la primera mujer que dicta una conferencia en el Ateneo de Madrid. Ella escribió un artículo contra este suceso y que acababa diciendo que no le extrañaba, porque los señoritos madrileños, digamos, lo hacía muy local, ¿no? Los señoritos madrileños eran hijos de dos faldas, las de su madre y las del confesor.
Entonces la Acción Católica se creyó contra ella y tuvo que exiliarse, estuvo unos años exiliada, la indultó el Primo de Rivera en aquel momento, que estuvo unos años viviendo en Portugal. Bueno, pues estamos con la demanda de la educación y luego se reconocen como sujetos políticos porque piden el voto es la participación política, el voto activo y el pasivo. Pero no se reconocen como mujeres. ¿No os dais cuenta? Que esas demandas enormemente mayoritarias, colectivas, alguna individual o algún grupo puede ser, en esas demandas ellas no se plantean que son mujeres, porque como veis las grandes causas que están defendiendo son causas de ciudadanas, de personas que quieren estudiar y de trabajadoras. Pero la demanda de los anticonceptivos y la demanda del aborto, que va a llegar muy tardíamente, es minoritaria. Es como os he dicho, Margaret Sanger es una de las pioneras en Estados Unidos, pero no va a entrar verdaderamente como una causa hasta mediados del siglo XX. No vamos a encontrar por la demanda del aborto hasta los años 60 de 1900. Porque ellas no se reconocen como clase. Vamos a ver, ¿qué es una clase? ¿No? Hay que definirla. Las categorías hay que definirlas. Si estamos estudiando, todos tenemos que definirla. ¿Qué es una clase? Bueno, es un grupo social que le pasa a qué. ¿Le pasa a qué? Porque grupos sociales hay muchos. Hay niños, hay viejos, hay enfermos, hay discapacitados, hay capitalistas, hay obreros. ¿Qué es una clase social? Definamos, sabemos todas lo que es una clase social, pero hay que definirla, ¿no? Es el lugar que ocupa en la producción. Vale. Tenemos que situar el grupo humano por el lugar que ocupa en la producción, por la porción de riqueza que recibe y por las relaciones de producción que tiene con las otras clases. Esta es una definición, ahora la podemos hacer muy fácil, está por supuesto en mis textos, pero también quizá le encontraríais en Google. Pero ha costado un siglo definir lo que es una clase, desde que empiezan. En los textos, yo en La Razón Feminista, que es la más importante obra, llevo un montón de años, me leí, bueno, lo que sobre todo en aquel momento estaba debatiéndose y desde mediados de finales del siglo XIX, ¿no? Esta es una definición extractada que Lenin adopta, es la que se ha adoptado después. De todas maneras, pues vamos a encontrar otra serie de autores, por supuesto van a escribir sobre clases sociales, Lukács y Poulantzas, Rosa Luxemburgo van a intervenir de una manera muy definitiva. Ahora sí que podemos encontrar las fotos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Experimento. Y vamos a ver qué les pasa a las mujeres, ¿no? Por el lugar que ocupa en la producción. ¿Qué producen? ¿Esta qué nos cuesta? Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, sí. Echar un poquito para allá para que veamos las fechas, ¿no? Bueno, 1870, 1919. Es una de las grandes teóricas del marxismo. Ella además va a tener unas diferencias teóricas importantes que se traducen como siempre en la práctica con Lenin, y sería bueno también que ustedes la conocieran. Sería bueno. Además, como la asesinan en 1919, pues es una vida sobre todo breve, y la obra, que es muy importante, pues es también bastante breve. Y además pasa en la cárcel muchísimos años. Allí de todos modos escribe en condiciones de salud bastante malas. Pues vamos a ver. Ella no va a ser la teórica de la mujer como clase, porque para llegar a esta conclusión el feminismo ha tenido que estudiar y luchar 2 siglos.
hasta los años 70 del siglo XX, nosotras, claro, naturalmente, me incluyo, puesto que he trabajado esto durante muchos años, pues lo que es horrible es esta luz que me echas en los ojos. Bueno, si la tapas no saldrá. Aquí tenemos aquí. Clara Zetkin. Clara Zetkin. Ah, Clara Zetkin. Bueno, ya hablaremos de ella. No me la pongas, que ahora tendría que desviarme de lo que estaba diciendo. ¿Qué producen las mujeres? Mano de obra. Mano de obra. Fuerza de trabajo. Pero, o sea, producen seres humanos, ¿no? Eso es lo que producen. Y eso solo lo producen las mujeres, además. A partir de aquí, naturalmente, su trabajo consiste en que esos seres humanos salgan adelante. Si después de parirlos no se les amamanta, no se les cuida, no se siguen adelante, no hay... Es la mercancía, es el bien más preciado de todos, el ser humano. Si no tenemos seres humanos, no tenemos nada. Ni tenemos planeta, ni tenemos clases, ni tenemos luchas de ningún tipo. Bueno, pues estas mujeres que además, en las zonas rurales sobre todo, hacen todos los demás trabajos, desde la construcción de la cabaña al cultivo de los productos agrícolas, etc., ¿qué porción de riqueza reciben? En 1985, cuando fuimos a Nairobi, en la tercera conferencia de la mujer, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dio unas cifras. Mientras las mujeres trabajan las 2/3 horas de trabajo del mundo, perciben el 10% de los salarios y poseen el 1% de los bienes. Esto, claro, es la media de lo que gane la profesora en Las Palmas con las mujeres, que son infinidad, en África y en América y en Asia y tal, que no perciben salario ninguno, claro está, que con dificultad logran su propia subsistencia. ¿Puedes repetir la cifra esta? Sí, las 2/3 partes de las horas de trabajo del mundo las trabajan las mujeres. Y perciben el 10% de los salarios y poseen el 1% de los bienes. Pero piensen ustedes que en esta cuenta no entra ni la reproducción ni la sexualidad explotada, de la que habrá que hablar un poco, ¿no? Solamente es el trabajo doméstico, el llamado trabajo doméstico, que es en las zonas rurales todo el trabajo rural, el mantenimiento, van al mercado, tal, y no poseen los bienes. Pero es que en 1995, cuando se celebra la cuarta conferencia de la mujer de Beijing, la OIT rebajó la cifra y dijo que cobraban el 5% de los salarios. Es decir, las mujeres prácticamente trabajan gratis. Por supuesto, que la ama de casa europea, urbana y de tal, trabaja gratis. En este país, en nuestro país, aquí y ahora, en los días que estamos viviendo, tenemos un colectivo de 5 millones de amas de casa. Hasta ahora se les había inscrito en el censo de profesión sus labores. Ahora no sé qué les pondrán porque no he visto el último censo, pero significa que van a trabajar gratis toda su vida. El trabajo doméstico, van a tener los hijos, van a cuidarlos, van a cuidar a la familia, parte de la atención de los enfermos, de los mayores, ahora en las condiciones en que nos encontramos, y no tienen ningún ingreso, no tienen seguridad social, no tienen pensión de jubilación, no tienen, por supuesto, horario de trabajo ni vacaciones pagadas. Este es el colectivo más grande, en realidad, de trabajadores. Y